Gracias por continuar con nosotros en este programa Tras las Huellas. El periodista José Cuevas con ustedes. Ya tenemos con todos nosotros al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Gracias, doctor, por estar en este programa. Saludarte y al país. Ya teníamos algún tiempo, ¿verdad? Que no nos dábamos la vuelta por acá y como de costumbre, pues participar con este público que directo y en vivo, pues le da un seguimiento especial a tu programa, que ya es una tradición. Cuántos años de labor y de trabajo que nosotros pues saludamos y felicitamos. Usted es parte de este programa y usted lo sabe, doctor. Así es. Doctor, preguntarle inmediatamente, ¿usted ha sentido las declaraciones del presidente Luis Abinader en torno a solicitudes que le hace el alto comisionado ante la ONU, que le está pidiendo a la República Dominicana que paralice un poco las exportaciones de ciudadanos haitianos ilegales? Mira, es lamentable que el presidente Abinader haya reaccionado un poco tarde. Debió haberlo hecho ya hace algún tiempo, porque es reiterada ese pedimento por parte de la ONU, lo cual pues en el ámbito del derecho internacional se califica como una injerencia. Una injerencia, como ha dicho el presidente y como ya lo habríamos nosotros planteado hace algunos días, que resulta inaceptable a todas luces que una organización internacional, porque no es que dé pendiente, es una agencia especializada, pero tiene autonomía, tiene representación. Al igual que hay alto comisionado para el tema de los refugiados, también hay alto comisionado para el componente de derechos humanos, pero es el ACNUR, que es el de los refugiados, que está haciendo el pedimento y que lo está reiterando, lo cual sin duda que nosotros tendríamos que respaldar el planteamiento del presidente Abinader de que es inaceptable y de que en modo alguno eso se puede permitir. Que pueda el Estado en algún momento, pues por un tema de prudencia, atenuar, mejorar las condiciones, que más que atenuar el tema en este caso de las deportaciones, lo que tiene es que controlar la frontera, sobre todo, porque por más deportaciones también que se estén verificando, que se estén dando, si dejamos fronteras abiertas, como parecería que está aconteciendo en la actualidad, hay alrededor de todo esto una mafia. Encontramos a cada rato minibús, camionetas con 20, 30, 40 indocumentados. Yo creo que no es solamente el tema de las deportaciones, sino esa sangría permanente que se está dando con el sentido de que estamos en presencia de un negocio en donde están involucrados militares y eso. Entonces yo creo que además de hacer el llamado enérgico que hizo el presidente, que es positivo y saludamos, hay entonces también que tener un control férreo, estricto, de la frontera para salvaguardar la seguridad, la tranquilidad, el sosiego, porque no es un secreto que ciertamente lo hemos dicho nosotros, lo hemos planteado, y creo que también lo ha planteado el presidente y lo hace en esta oportunidad, de que ciertamente la República Dominicana ha sido el país más solidario que hay con Haití. Por razones atendibles, claro. Somos vecinos, tenemos la gran carga, tenemos un intercambio fluido en muchos renglones, y eso pues, esa cercanía, amén también de la apatía que hoy por hoy se verifica a nivel de la sociedad internacional, que no ha querido venir en auxilio de Haití. Hay que recordar en aquel entonces, en el terremoto, que se hicieron muchos anuncios después de la muerte lamentable de más de 500,000 nacionales haitianos en ese terremoto, ya hace muchos años, no sé si en el 2010, y en esa oportunidad se hizo un anuncio, la comunidad internacional, de que venían en auxilio de Haití, y al final todo se quedó en retórica, no dieron ni siquiera el 2% de lo que habían anunciado, recayendo toda la ayuda, toda la solidaridad sobre este pueblo dominicano, que es un pueblo solidario, es un pueblo bueno, es un pueblo sano, que ahora está clamando por el respeto de su frontera y por la autodeterminación y por qué no por la integridad que requerimos para dedicarnos a los temas y a los problemas de los dominicanos. Doctor, usted empezó diciendo que el presidente reaccionó tarde. Bueno, pero fue una declaración que se dan ahora. No, ya lo como la tercera vez que este hombre del ACNUR reitera y hace este pedimento. La tercera vez
Te puedo decir porque ya nosotros nos cuestionaron hace ya 15 días nos cuestionaron en relación a ese mismo tema, con ocasión de lo que fuera pues un congreso internacional que celebró el Tribunal Superior Electoral. Lo recuerdo como ahora, ya en ese momento estaba ese tema candente. En principio lo hizo los Estados Unidos, pero los Estados Unidos asimilaron, entendieron que como país no le compete, no le corresponde y que es un tema migratorio interno y que es propio de la autodeterminación y más aún de la política exterior que en ese sentido quiera el gobierno dominicano estar manejando. Pero ¿cómo usted visualiza los esfuerzos que ha hecho el propio presidente Luis Abinader? Porque tenemos una línea fronteriza que se ha ido fortaleciendo. ¿Cómo usted ve ese esfuerzo? Lo lamentable de Abinader es que parecería que está luchando y que está peleando solo. Yo creo que sí, que en lo personal, en lo particular, ha demostrado voluntad política para resolver el problema. Pero cuando nosotros observamos entonces la planilla de muchos funcionarios que están haciendo un débil servicio a la nación dominicana, ahí empiezan los problemas. La configuración, no había necesidad, la configuración que se le ha dado al censo. Hay un sinnúmero de preguntas que no debieron haber sido consideradas y que han traído como consecuencia este despertar cívico, este reclamo que no debió haber sido. Porque hay que tener prudencia, hay que tener cuidado con temas como estos, porque ya 2 años, donde hay una campaña de tiempo, donde hay un activismo alrededor del tema político grande, tiene el PRM, como lo entienden los otros partidos, que ya nada es tan pacífico, todo es político, y como todo es político, tiene que haber una prudencia alrededor de cualquier aspecto, cualquier tema que se considere. Así es. El mismo tema, por ejemplo, de la prohibición de la bebida, bueno, eso es un tema que tiene una connotación en Santo Domingo política y que además es violatorio, entonces lo van a aprovechar. Por eso yo hablo de prudencia. Ese censo debió haberse consensuado, debió haberse mejorado ese cuestionario que hace tanto tiempo dieron. Y eso iba a traer entonces mayor certidumbre. Un censo que es importante, un censo que tenemos un retardo importante alrededor del mismo. Pero en esta cobertura, que es sin duda a este momento político, se debió haber considerado no meter preguntas perturbadoras que no tienen que ver con Abinader. Abinader no es que está dirigiendo eso. Eso yo tengo que reconocerlo. Él yo creo que ha hecho grandes esfuerzos y mira el planteamiento que con tanta energía hace ahora, que fue lo que esperábamos ese día y que gracias a Dios tarde, pero ahí está. Pero usted es un hombre de Estado y sé que usted es un hombre prudente. Ya tenemos un censo, hay que apoyarlo. La Fundación Justicia y Transparencia lo está apoyando. Bueno, es que nosotros reiteramos una serie de planteamientos que no suscribimos. Y por eso pues no nos sumamos, no estamos confrontando, estamos en medio del censo, ya estaría prácticamente concluyendo, no se advierte que el mismo se está dando con esa fluidez, pero no vamos a estar haciendo llamados porque con suficiente tiempo nosotros advertimos, por ejemplo, de la pregunta 64, en donde le preguntan a la persona que cómo se perciben, qué estiman, qué entienden ellos, si metizos, si de una u otra forma. Hay muchos temas ahí que no se corresponden con la objetividad que tiene que tener un censo. Un censo es un levantamiento de datos objetivos, de datos precisos, que tienen que estar ahí, no es un tema subjetivo. Entonces nosotros ni nos vamos a sumar, a confrontar lo que es ese esfuerzo que entendemos que debió haberse dado hace mucho, pero tampoco vamos a estar haciendo llamados de apoyo a aspectos ahí que no debieron haber sido considerados. Usted entiende que no va a ser ninguno de esos elementos que usted ha mencionado, pero sí se va a censar, ¿verdad? Bueno, es que no hemos visto a nadie también. No bueno, sabemos. Cuando le toque. Si nos toca lo hacemos, y la pregunta que no respondan a la esencia pues la vamos a objetar y no vamos a estar de acuerdo. Sí, nosotros participamos. Así es. Doctor, una de las cosas, doctor, que yo en lo particular entiendo que no, que si ya está el censo hay que hacer el censo y bajo todas circunstancias. Esa es la democracia. Yo respeto. Esa Pero es la esto de decir de que no se puede censar por la delincuencia, ¿cómo usted ve eso? Porque hay voces en pro y en contra de esa situación. Que no se puede censar por la delincuencia. No entiendo. Sí, sí, algunos ciudadanos piensan que por la delincuencia ir a su casa, tocarle su casa sin saber quién es. No, pero esos son peligros que siempre han estado en censo, sin censo, el que puedan, eso es un cuidado particular y yo creo que el Estado, si está desarrollando su censo, debe haber tomado las medidas de rigor para que eso no se dé, debidamente identificado y cosas.
pero de que la delincuencia puede esconderse detrás del censo o de cualquier entidad, cualquier institución para penetrar a la casa, eso es un tema que está ahí. Pero no creo que sea un planteamiento dentro de una objetividad de que va eso a servir para la delincuencia. No. Claro que eso es parte, la delincuencia es parte de un fenómeno social que estará en censo y en no censo. Si va, por ejemplo, Claro o Altijo, a cualquiera de esas compañías telefónicas a instalarte un servicio, tú tienes también esa posibilidad. Entonces lo que hay es que tomar la precaución de quién y cómo tú vas a dejar entrar una persona a tu casa. Así es. La verificación. Así es, doctor. Usted mencionaba sobre que este es un país que se mantiene en campaña incluso a destiempo. Mencionó esto. ¿Cómo usted ve las acciones que ha tomado la Junta Central Electoral para que esto no suceda así? La Junta Central Electoral tiene que ponerse los pantalones largos. No puede seguir dando consejos. A la Junta no le corresponde eso. La Junta es el sujeto obligado que hace acopio de la responsabilidad. Lo dice el artículo 82 de la Ley de Partidos Políticos. Y de igual forma, pues también la ley orgánica del régimen electoral 15-19, de que le corresponde velar, le corresponde implementar con las capacidades que tiene, incluso constitucionales, de lo que es la reglamentación, la aplicación de la ley en todo ese sentido. El tribunal ya es otra cosa, el tribunal le corresponde el componente jurisdiccional, pero el que tiene la capacidad de sanción administrativa para el llamado a los partidos políticos en la Junta. La Junta no puede estarse sentando a pasar manos, a dar consejos, a buscar acuerdos con los partidos. La Junta tiene una ley o leyes que tiene que aplicar con todas las consecuencias. Si no lo hace, si sigue en ese camino que está transitando, de querer estar bien con Dios y con el diablo, va a haber inconvenientes. La Junta tiene que tener el debido carácter, el debido arrojo, la determinación para entonces, cuando le corresponda, que el certamen que viene por ahí, esté entonces en condiciones de tener la moral para enfrentar y hacer la labor y el trabajo que tiene que hacer. Y sobre todo recabar el apoyo que necesita de la sociedad dominicana. ¿Usted entiende que la Junta Central Electoral debe resolutar lo que entiende sin hacer consultas? Pero no es ni siquiera resolutar. No, porque las resoluciones, hay una ley que es la 107-13, es la ley de los derechos de los administrados frente a la administración, los derechos y deberes de los ciudadanos. Y esa ley implica que un sinnúmero de aspectos pues tengan que ser dentro del marco de los principios de la administración pública, artículo 138 y siguiente, que lo lista, que se tenga que concebir cualquier, en este caso cualquier documento, cualquier resolución que conlleve algún grado de aplicación con un carácter general. Entonces yo creo que sí, que la Junta perfectamente puede consultar cuando va a hacer una resolución sobre algún aspecto, pero en este caso no es resolución, ahí está el articulado. Ya ellos mismos lo habrían planteado en una amenaza que hicieron y un escrito que hicieron en el 2021, en función de un desorden de campaña de tiempo que desde ese momento se venía verificando. Entonces no es un tema ni siquiera de resolución, es aplicar la ley con la consecuencia que eso implique. Usted tiene que enfrentar, y es un tema que no es ni siquiera PRM, ni PLD, ni Fuerza del Pueblo, no, es generalizado. Exacto. Es todos los políticos que están en eso. Entonces tú lo que pudieras es plantear un marco general de qué es libertad de expresión, de qué es una participación interna de organización democrática de un partido y qué es una campaña. Exacto. Entonces tú pudieras hacer esos planteamientos, pero tú tienes que imponer, tú tienes que aplicar la ley. Es para eso que tú estás, no es para estar dando consejos y sentándote a que se pongan de acuerdo y firmando de qué compromiso. Ok. Doctor, hablando de la Junta Central Electoral, usted sabe que el Pleno llevó ante la Cámara, el Congreso Nacional, propuesta de modificación tanto a la ley de partido como a las leyes electorales. ¿Usted ha estudiado un poco o le ha llegado eso, alguna sugerencia a la Junta Central Electoral? Mira, cambiar las reglas del juego cuando se está cruzando el río es un poquitito difícil. Parecería que no hay un consenso alrededor de la propuesta que ha hecho la Junta. Creo que son propuestas atendibles. La Junta se tomó su tiempo para ir haciendo ese trabajo, hizo algunas consultas y por qué no la experiencia del propio presidente de Junta Central Electoral, Román Jaque, que viene del Tribunal Superior Electoral, claro, y donde tenía muchos de esos temas encaminados. Entonces creo que pudiera ser un esfuerzo importante, un esfuerzo válido, pero que siempre va a requerir del mayor consenso político, porque se trata de la mecánica con que se accede al poder y eso siempre estará bajo la lupa.
Entonces tal vez ya no habría ese tiempo. Donde hay un vacío, por ejemplo, habría que buscar un ecosistema propio de la legislación electoral que le diera cobijo, que le diera cabida, por ejemplo, al voto automatizado, al voto electrónico. En la actualidad no hay como instaurar voto electrónico ni voto automatizado. Ni conteo tampoco, eso puede traer cualquier problema. Porque no se ha entendido que cuando se habla, y es por lo que se metió en el atolladero, en el problema que se metió la Junta pasada, sí, porque no entendieron que aparece un artículo, el artículo 99 de la ley 15-19 de la orgánica del régimen electoral, que decía o que dice que la Junta podrá asumir, podrá decidir hacer con el voto automatizado. Pero ¿qué pasa? Para ello hacerlo tenían que tener un procedimiento, tendrían que tener un ecosistema legislativo que le diera cobijo entonces al desarrollo de ese voto automatizado. Entonces tenemos un voto automatizado en la ley que está descontextualizado del resto del contenido de la ley y como tal, a la hora de tú implementarlo, no va a encontrar cobijo para los diferentes diferendos o conflictos que se pudieran generar. Si tú recuerdas, no hubo ni siquiera una impugnación, no puede haber impugnación, porque un voto automatizado que no está concebido para la ley tiene inconveniente porque la impugnación se hace sobre una boleta física. Cuando tú vas a decir cómo se impugna es con una boleta física, entonces tú no vas a impugnar algo que tú no aprecias, que tú no tienes, que tú no visualizas, sino que ya hay un componente técnico. Entonces el Tribunal Constitucional también se refirió a esa parte, para no plantear que el voto es en este caso inconstitucional. No, en el contexto actual no necesita desarrollo legislativo o resolutivo por parte de Junta Central Electoral. Así es. Entonces no hay forma, eso tenemos que saberlo, no hay forma de plantearse voto automatizado en la República Dominicana si no se cuenta. Por eso nosotros entendemos que deben hacerlo manual. Que no estamos avanzando. Bueno, es que no tenemos la legislación, no tenemos la base, el fundamento para que esto pueda tener algún grado de certidumbre y del sosiego y la paz pública que requiere un proceso eleccionario. Y pueda quedar bien el proceso como consecuencia. Solamente hay que verse en el espejo anterior, que se salvó esa Junta por la sangre fría, ¿verdad? La paciencia, la prudencia del anterior presidente, y que tenía una gran imagen a nivel público, claro. Y eso le sirvió para en alguna forma resistir todos esos embates, pero quedó enterrado después de ahí. Así es. Era un hombre que si se queda entiende uno, en la Suprema hubiese sido el presidente de Suprema Corte de Justicia. O sea que en el fondo fue hasta un error. Y todo viene en función de ese invento, de ese voto automatizado, sin el desarrollo legislativo posterior que albergar entonces la posibilidad y la mecánica en que ese voto o ese proceso pudiera ser impugnado. Así es. Nosotros, doctor, con su permiso, nos vamos a una pausa y de retorno venimos con el doctor Trajano Vidal Potentini. No se lo pierda. De retorno en este programa Tras las Huellas, continuamos con esta entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini. Doctor, esta medida anunciada por el ministro de lo Interior y Policía sobre el límite de las bebidas alcohólicas va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana del otro día. Tiene muchas opiniones encontradas, pero yo quiero saber su opinión. Mira, como constitucionalista, como persona, abogado, jurista que ha venido cultivando el derecho constitucional, de entrada no podría estar de acuerdo con el planteamiento del Ministerio de Interior y Policía. Aún el mismo posiblemente se haya dado imbuido de la mejor buena voluntad por parte del ministro, que a partir del hallazgo de que el tema de los crímenes y delitos se generan en el Gran Santo Domingo, en esos horarios, y que erróneamente entonces lo concrete a que las personas están en la calle estricta o exclusivamente porque están en ese intercambio, en ese proceso, ¿verdad?, de diversión y demás. Y entonces hace esto que tú me dices que fuera en el marco de la pandemia y que tuviera un alcance general, pudiera tener algún grado de compatibilidad con las necesidades del momento. Pero tú hacer ese planteamiento pudiera estar incurriendo en un trato discriminatorio, porque lo estás haciendo solamente con un sector mínimo
no lo estás haciendo con el Distrito Nacional. Pudieras incurrir en exceso de poder, porque estamos hablando de restricción de derechos fundamentales, como es la libertad de empresa, que está consignado, está consagrado en la Constitución, pero más aún personas que pagan sus impuestos y que están comercializando productos y mercaderías que son de lícito comercio, como es la bebida, y que más aún tienen a nivel de empresa un componente de naturaleza social, como es todo el friturero que está alrededor de esos negocios, como es esa gran cadena de personas que venden alimentos, que dependen, que venden, en este caso, que venden su servicio también, su fuerza laboral, como trabajadores, que son dependientes de todo ese proceso, camareros, o sea, es paralizar la economía por un tema que tú no tienes un diagnóstico necesariamente, de que guarde una relación directa con lo que es el quehacer delincuencial como fenómeno social. O sea, tú no has hecho un levantamiento, entonces hacer ese planteamiento supone ciertamente hasta un medio fracaso en lo que es la visión o en lo que es la lucha. Porque si ese es el problema y solamente con cruzar un puente, el que no puede beber romo de aquel lado, viene entonces al Distrito Nacional a beberse el romo sin ningún inconveniente, con un horario privilegiado, tú lo que vas a hacer es, si es la lógica, vas a transferir, vas a transportar a un espacio, un lugar que está sano en apariencia, vas a transportar entonces lo que es ese lastre delincuencial que había de aquel lado y que puede transferirse aquí. Pero más aún estarías condenando una cantidad de empresarios a la quiebra. Porque ¿cómo pueden cumplir en una situación tan difícil? Y más aún cuando tenemos un diciembre al doblar de la esquina. Entonces esa es una medida que tiene que ser revisada. En el caso de Chu Vázquez, que yo creo que está haciendo esfuerzos de forma sincera, lo que tal vez necesita, pudiera estarle pasando como a Abinader, lo que necesita tal vez son mejores asesores con un seguimiento, porque creo que lo está haciendo de buena fe, de buena voluntad, pero eso tiene que ser revisado. Doctor, eso no es posible. ¿Usted percibe que la delincuencia es así como se menciona? ¿Usted la percibe así? Claro que hay problemas de delincuencia, porque la seguridad ciudadana trasciende la capacidad de Chu Vázquez, la capacidad de la Policía Nacional. Es un problema de todos. Exacto. Hay que diagnosticarla, hay que hacer un levantamiento, hay que involucrar a todo el mundo. Nosotros hicimos un sistema nacional de seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Eso tiene que tener una visión holística, tiene que tener un entorno integral. Tú tienes que pensar en el 911, que tiene que ver con la seguridad, pero tú tienes que pensar también en los ayuntamientos. Exacto. Tú tienes que pensar en el Ministerio de Energía y Minas, con la CDE, para aquellos lugares, aquellos espacios que están asignados, están bajo la verdad, el descuido, la parte urbana, para electrificarlo, para limpiarlo. Aquí hay espacios que son mataderos, en donde se hace de todo, en donde se roban mujeres, se las llevan, la violan. Entonces tú tienes que empezar por ahí. Aquí hay calles que se le ocurre a algunas personas ponerle hasta su nombre a un pedazo de calle y cada quien selecciona su número. Aquí hay un desorden que hay que arreglarlo, que hay que organizarlo. ¿Cómo llega la policía a darte servicio con efectividad o con eficiencia a un sitio? Si te hablan del número 21 y cuando tú vas al número encuentras otra persona que le puso, sí, o una calle que le pusieron otro nombre. O buscar la tecnología para no llevarse de la gente y coger entonces el Waze, los mapas y eso, pero eso trae consigo un dinero. Y a eso yo le agrego, doctor, a veces los allanamientos por el número equivocado se hacen donde no se debe. Entonces hay que hacer ese trabajo. Eso no es de interior y policía solamente. La delincuencia siempre va a existir, es un fenómeno social, es multifactorial. Tú tienes entonces ahí que hacer ese diagnóstico, hacer ese levantamiento y a partir de ahí entonces hacer el trabajo. No es de que con fideicomiso de la policía, no. La policía hay que refundarla desde cero. La policía tiene grandes inconvenientes, la policía tiene todavía ese esquema, esa reminiscencia al trujillismo que supone ese edificio donde hay túneles, donde hay de todo allá adentro. Entonces esas son cosas que hay que trabajarlas, hay que dar educación, hay que dar derechos humanos, hay que tecnificar la policía, porque la policía es un órgano, debería ser un órgano técnico, un órgano científico de seguimiento. Así es. Entonces si no se ordena, si no se organiza todo ese proceso, no podemos hablar de seguridad ciudadana. No es un tema del romo, del alcohol, y mucho menos en diciembre. Eso le traería un costo político inimaginable al gobierno que está
que está en reelección. Entonces eso hay que repensarlo. Usted me dice, doctor, que entonces la reforma en la policial no avanza en esa dirección. Esfuerzo también importante. Yo creo que nadie como Abinader ha hablado y ha insistido en Exacto. todo eso, pero los esfuerzos no son, parecería, lo que estarían rindiendo los mejores frutos. Así es. Pero hay el inconveniente de que la delincuencia es un fenómeno social, es multifactorial, hay que involucrar a todo el mundo, hay que hacer campañas, hay que concientizar, hay que tener un protocolo que los dominicanos conozcan, por eso digo campaña de concientización permanente, de dónde tú percibes un ambiente de peligro, de qué tú debes hacer ante una situación de peligro. Los vecinos en un barrio tienen que tener, qué sé yo, esa logística de comunicación, Así de es. seguimiento, de autodefensa. Entonces ese es el gran proceso que se requiere para que tú empieces a combatir esto, que el hacinamiento, la situación económica, la inflación, el tema de la pandemia, todo eso, el consumo de droga, son de las causales. Todo eso va a potencializar y va a darle más vigencia y más vida a la delincuencia. Entonces eso es lo que hay que atacar y trabajar con toda esa mecánica. Doctor, ¿ha hecho su trabajo el Código Procesal Penal? No, es que los códigos no están para... Los códigos son una hipótesis de trabajo que funcionan a partir de la comisión del delito. Por eso no están para prevenir. Un código se activa cuando hay... Un código es un instrumento. Un instrumento de política criminal, pero para el juzgamiento. Exacto. Para la garantía institucional de ese juzgamiento. Entonces, como instrumento de política criminal está cojo porque tenemos un código penal que tiene prácticamente 200 años de haberse implementado en República Dominicana. Y digo 200 años porque el mismo es asimilado como una ley nacional en el 1884, cuando oficialmente se traduce al español Código Napoleónico, uno de los códigos franceses. Pero viene desde 1844, cuando el 6 de noviembre pasamos de ser una nación jurídicamente organizada con una constitución a un Estado. Pero si nos retrotraemos más atrás, también vamos a ver que en los 22 años que tuvimos de la ocupación haitiana, esos 22 años también habría que incluirlo, porque los haitianos también tienen la misma codificación nuestra. Sí. Entonces estamos desde los haitianos, desde el 1822, hasta la fecha, con un código cansado, con un código obsoleto, con un código anciano, con un código que si bien se le han hecho algunos remiendos, no responde a la mecánica institucional moderna de la actualidad y más aún a la par con el Código Procesal Penal, que es de un sistema pues propio de Naciones Unidas, del Instituto del ILANU, el Instituto para el Delito, que es que instaura eso en toda América, y que hoy por hoy pues no responde ese Código Penal viejo a ese esquema, a esa estructura en la que debe trabajar en mancuerna, que lo es el Código Procesal Penal. Doctor, ¿ha avanzado la República Dominicana en materia constitucional? ¿Este Tribunal Constitucional ha hecho precedentes en esa dirección? Sí, ha hecho un gran trabajo. Podrá haber tenido algunas sombras, pero más que las sombras, las luces yo creo que trascienden con creces cualquier aspecto negativo. Yo creo que sí, que han hecho un gran trabajo, máxime cuando se requiere que una constitución como la que adoptamos en el 2010 de Estado Social y Democrático de Derecho necesita esa certidumbre de institucionalidad y por qué no de supremacía constitucional, y yo creo que ellos se han encargado. De que se le haya hecho poco caso, eso es otra cosa, a las decisiones, a esa reescritura del derecho que ellos han venido concretando con sus decisiones. Habrán algunos aspectos que nosotros no compartimos de este Tribunal Constitucional, pero en términos generales yo creo que sí, que es muy positivo. Ahí están los precedentes, se cumplen apenas en un 10%, pero ahí están y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, y como tal, tú lo harás valer en el momento que tú quieras. Importante que están ahí esas directrices, y creo que es el gran legado que este Tribunal Constitucional de Don Milton pudiera estar dejando. Digo de Don Milton porque va para 12 años. Sí. Ya en diciembre del próximo año se estaría venciendo su periodo, y yo creo que ya es un momento oportuno para que pueda descansar. Yo creo que ha hecho una gran labor, amén de algunos inconvenientes que, reitero, hemos criticado y definitivamente que no compartimos, pero esa es la vida y esa es la democracia. Doctor, a mí me gustaría personalmente verlo ahí en el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es una parte que requiere, yo creo que sí, que es positivo la percepción y que nosotros el deseo que usted tiene, nosotros lo agradecemos, pero es una parte que tiene que ver con el componente político. Y los políticos, pues,
es una partidocracia lo que vivimos. Lo político, el que no es su adepto, no le está dando el espacio. Porque no valoran lo bueno en su justa dimensión, doctor. Pero aquí hay muchos, pero hay muchos jueces. Aquí hay mucha gente en el sistema judicial. Sí, doctor, pero es una percepción mía y es lo que yo veo, y es lo que yo vivo. No, pero hay mucha gente, por ejemplo. ¿Usted sabe la calidad de hombres y mujeres que se examinan ahí cuando van al Consejo Nacional de la Magistratura? Pero, por ejemplo, yo que no estoy muy de acuerdo en que los jueces ocupen espacio en altas cortes de naturaleza, porque la esencia es que no deberían jueces ir a altas cortes en el ámbito jurisdiccional especializado como es el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué tú vas a decir, por ejemplo, de Camacho, un hombre dedicado, que es actual presidente del Tribunal Superior Electoral, dedicado toda una vida a la magistratura y que está haciendo un gran trabajo? O sea, es una persona con todos los méritos, con todas las condiciones, y lo está demostrando, como el mismo Viaggi Lama, uno de los jueces más capacitados que está ahí también. Entonces, Alejandro Vargas en el Tribunal Constitucional. Entonces creo que hay muchos ejemplos de todas formas de esos jueces importantes que pudieran estar haciendo un trabajo positivo, como es el caso que hay que resaltarlo del Tribunal Superior Electoral, que hay una preocupación y hay una labor de servicio y de apertura. Así es, doctor, se nos va el tiempo, pero me gustaría saber, doctor, prevalece en el Congreso Nacional un importante código, el Código Civil, doctor. Mira, no el Código Civil. Hay que recordar que Leonel Fernández, cuando viene en su primer gobierno, asimiló, entendió que después de haberse verificado en el tiempo de Jorge Blanco lo que fuera el primer aniversario de la adopción oficial de los códigos napoleónicos, se hizo yo recuerdo una celebración en 1984, porque recuerda que datan los códigos napoleónicos de 1884, cuando se traducen y se adoptan como leyes nacionales, el Código de Procedimiento Criminal, que era el procesal penal, que es el único que se ha cambiado, el Código Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. Sí. Todos esos códigos tienen alrededor de casi 200 años por el recuento que te he hecho y que siguen la misma dinámica del Código Penal. Leonel logró que se hicieran unos proyectos en aquel entonces y esta es la hora que todos han estado secuestrados, y tú ves lo que pasa con el Código Penal, que no hay forma. Primero con el tema del aborto, que ya el tema está diferido para trabajarse en otro contexto, a partir de una ley especial, pero convergen muchos intereses ahí, como será también lo propio con el de comercio, con temas empresariales, y como lo será también con el procedimiento civil y el mismo Código Civil. Así es. Ya el tema de los matrimonios igualitarios, no igualitarios, son muchos los temas que van siempre a generar un debate intenso y que no se podrá dar espacio a esa necesidad que es tener esos códigos. Si no hemos podido el penal, imagínate los otros, que de todos hay proyectos que han venido siendo abandonados, porque en el caso de Leonel, por ejemplo, en 1999 depositó el primer proyecto de Código Penal. Así mismo. Y así también de los otros, esas comisiones de juristas connotados que trabajaron en esa adecuación, haciendo acopio de la misma experiencia francesa y del modelo que nosotros habíamos seguido, depositaron proyectos y ninguno se han podido aprobar. El procesal penal, que no es de esa orientación, sino que fue Naciones Unidas que lo impulsó. Doctor, el Código Penal tiene en su página hasta 60 años, ¿verdad? ¿Eso es factible para contrarrestar la delincuencia? No, es que las penas son disuasivos. Las penas no están tampoco para... Es que la delincuencia es multifactorial, la delincuencia es un fenómeno social. La delincuencia con estudio, la delincuencia con un enfoque integral, para atenuar los niveles. La delincuencia no se va a acabar, como no se va a acabar la corrupción, tampoco, porque es algo consustancial, es algo propio del ser humano. Entonces no es un tema de las penas, la pena es hasta 40 años y puede llegar hasta 60 con el cúmulo de la pena. Exacto. Por la comisión de que tú vayas arrastrando otros delitos con eso, alrededor del delito que estarías perpetrando. Tú matas a una persona, tienes homicidio ahí, pero si la mataste con una arma que estaba ilegal, ya eso es otro delito. Exactamente. Pero si te encontraron droga también porque estabas endrogado en el momento, ya eso es otro delito. Entonces eso es lo que acumula para llegar hasta 60 años, que parecería que no tiene ni mucho sentido, porque con el hacinamiento que hay en las cárceles, la vida útil de una gente, ni siquiera útil, la vida promedio de una gente en la cárcel no es de tantos años. O sea que eso es pena de muerte casi, hablar de 40 o 60 años. Gracias doctor, gracias por estar en este programa Tras las Huellas, siempre con las puertas abiertas para usted, ¿verdad?
Así es, gracias a ti. Gracias amigos a todos los que nos han sintonizado. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de llevarles a cabo este interesante programa Tras las Huellas. El periodista José Cuevas estuvo con ustedes y será hasta la próxima.